ya hemos visto que aquí la Santa va diciendo que la persona va entrando en una relación mucho más íntima, para la redundancia, más personal, ¿no? Con lo íntimo, con lo profundo. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el proceso que ella va a presentar a lo largo de todas las moradas pues va a tener esa finalidad fundamental, es que la persona vaya llegando como a esa apropiación de lo que él es, ¿no? Apropiación de sí mismo. Y eso solamente se va a lograr, ella ya lo dijo desde el comienzo, cada vez que la persona se conozca más. Y ese conocimiento ya hemos visto desde el planteamiento teresiano que depende sustancialmente de la capacidad de yo relacionarme con lo más interior que tengo, que va revelando esencialmente lo que yo soy para que no me engañe o no me autoengañe. Somos especialistas en engañar a nosotros mismos, ¿no? Somos especialistas en disfrazar y disfrazarnos y vivir engañados toda la vida. Justificar, por eso de ahí viene toda la cuestión, ¿no? De justificar actitudes, de justificar cosas, ¿no? Actuaciones que sabemos perfectamente que son erróneas, están equivocadas, y todo va a depender de acá. Entonces, cuando ella de la segunda morada va a plantear que la relación, dice ella, por eso plantea, decíamos al iniciar, ella nos invita como a hacer un análisis cierto de quién es la persona que entra en las segundas moradas. Ya lo hemos visto, ¿no? Ella lo va a decir iniciando las segundas. Veamos cuáles son esas personas que entran en estas segundas moradas, ¿sí? Ya hemos visto más o menos cómo van siendo las personas que entran en estas segundas moradas, que la llamada al interior es más fuerte, o sea que la persona sí se nota que va ganando en conciencia, en toma de conciencia, en propio conocimiento. Parece que sí se va dando el proceso en esa dimensión. Y que se van notando cambios significativos, y aparece una cosa que es importante, que es esencial, dice la Santa, y es que la misma toma de conciencia de la persona, el proceso que va haciendo, reclama una reorientación de la vida. Una reorientación, es decir, esto es lo que nosotros ya cotidianamente llamamos cambio, ¿sí? Esos cambios que uno a veces, algunas veces, ojalá fuera más constante esta cuestión, planteamos o nos decimos a nosotros mismos, aunque después no lo hagamos, que eso tiene que ver aquí con lo que ahora vamos a ver, un tema que es importante, que va a aparecer en todo momento, que a todos nos interesa mucho, pero aquí va a comenzar a tener mucha fuerza, y es la cuestión de la voluntad. ¿Qué es eso de la voluntad? Así como hablamos de la verdad, que finalmente son términos ahí que quedan, ¿no?, de pronto planteados, y que no llegamos a un consenso real sobre eso. Y en esta reorientación, esos cambios que son valederos, ¿por qué? Porque no son cambios, y esto en Santa Teresa es muy importante, son cambios que vienen planteados desde el fondo de la misma persona, no de fuera. Eso es muy importante. Ven, mi hijo, cambie esa manera de ser suya, que usted sí que esté. No. Usted se lee toda la cantaleta que quiera. Eso es cierto. Mientras yo no tomo conciencia de eso, que tengo que cambiar algo, no lo voy a hacer. Esencialmente no lo voy a hacer. ¿Qué te voy a cascar si no? Cascarlo. Son motivaciones interiores. Mire, esto en la experiencia mística, en la experiencia teresiana, pues digo yo, esto ustedes lo quieren ubicar ya en la psicología, en las ciencias humanas, donde ustedes quieran, ubíquenlo, pero lo cierto es que esta mujer nos está llevando justamente por estos caminos con una cuestión absolutamente clara. Y creo que esa es la mística teresiana y uno de los grandes valores de la mística teresiana, de la experiencia de esta mujer. Y es que todo lo realmente importante que sucede en el hombre brota de él mismo.
de la misma persona, todo está dentro de nosotros. Y el desastre para nosotros, y yo creo que por eso no cambiamos sustancialmente muchas cosas, es llegar a pensar que todo está fuera de nosotros. Eso no es verdad. Ahora vamos a ver en la voluntad una relación que existe entre lo interior y lo exterior, lo subjetivo y lo objetivo, para ver qué es eso de hacer la voluntad. Me parece que a todo el mundo le interesa, pero finalmente tampoco atinamos a eso, ¿no? Entonces, ese cambio, ya que eso significativa que no lo hagamos, que nosotros mismos llegamos por el proceso que se va haciendo de toma de conciencia, de propio conocimiento, a decir, ya nos decimos, ya no me aguanto más. ¿Por qué tiene sentido esto? Porque aquí el ya no me aguanto más, así. El ya no me aguanto está hablando de qué? Pues de un yo que no está condicionado, que ha llegado a tomar conciencia y que se siente incómodo con él mismo, que jactea que nadie se sienta bien conmigo por este maldito carácter que yo tengo, por ejemplo. ¿Les ha pasado eso alguna vez o no? No con el carácter, con otras cosas. Es un ejemplo. Ustedes ahí mismo responden, pues, ay, que se ahogan. No, son muchas cosas. Es un ejemplo. No, yo no, padre, yo no. No, es un ejemplo. Yo tengo buen carácter, yo no estoy diciendo eso. No, ya no me aguanto más. Esto vale oro, porque soy yo con yo, es mi ego herido, el mío reconocido que así no puedo seguir. Aquí, miren, por aquí se van operando los verdaderos cambios significativos en una persona. Esto es lo que la Santa Madre llama aquí reorientación. ¿Qué es reorientar? Pues cuando uno va perdido, ¿no? Como el GPS, ¿no? Que uno se va por aquí y se perdió por aquí y dio la vuelta y él mismo inmediatamente te lleva y dice, bueno, ahora salgo por aquí y vuelve y lo saca en un sitio, pero vuelve y te lleva y te saca, ¿no? Esa reorientación de vida hay que pensarla. Esto es para apropiárselo cada uno. Entonces, como decir a nivel personal, en este momento de mi vida, ¿qué reorientación reclama mi vida? Puede que ustedes vayan también, que no necesiten nada. No necesitan cambiar nada, ni quieren, ni corren, ni nada. Ustedes de pronto es que van suavecito y entonces no necesitan esto. Aunque no lo necesiten, pues vamos a hacer. ¿No? Aquí es donde aparece la cuestión y que nos juega muy malas pasadas, volvemos a eso porque la cosa va estando por ahí, en la cuestión del ego, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta cuestión del ego? Porque el ego, en esa dimensión, en la que no nos permite cambiar, recuerden, ya lo hemos dicho muchas veces aquí en esta clase, es una valoración excesiva de uno mismo. Donde hay humildad no tiene camino. Para nada, ¿no? Es decir, en un ego así, ¿qué es lo que hace? Me impide reconocer que me he equivocado de nuevo. Por ejemplo, una persona con un ego crecido jamás reconoce que se equivocó. Nunca. Siempre los equivocados son los demás. Cero, yo no. Por eso, cuando esta mujer comienza a trabajar y pone aquí, no, ego versus humildad, aquí está la vaina, ¿no? Aquí está el secreto. Esto es muy complicado, es muy problemático. Entonces volvemos aquí. Esto nos juega aquí otra mala pasada. Si vamos cayendo en esto, puede ser que la humildad vaya tomando fuerza en la persona para llevarla a este estado. Ya no me aguanto más. Ya va mermado a esto, le ha aumentado a esto y ha llegado a un conocimiento más cierto sobre sí mismo y descubre que necesita
urgentemente cambiar. Todos tenemos por eso la posibilidad de cambio, ¿no? Esto es importante. Entonces, por eso, miren, segundas moradas, ¿qué reclama? Dice la Santa Madre, reclama una reorientación de mi vida. En eso hay que caer en la cuenta de esa reorientación de mi vida. Entonces, por eso, Teresa va a ir diciéndonos aquí que cuando la persona comienza a escuchar con más fuerza esa llamada del centro, que es del interior, que llamamos Dios, usted llámelo como quiera, pero que es ese reclamo de que surge del interior, volvemos a afirmar, solo ahí se dan los verdaderos cambios en la vida. Entonces, ¿eso qué ocurre? Aquí ocurre otra cosa que es importante y Teresa lo va a enfatizar, que esa reorientación en la vida de la persona va a desestabilizarla. O a descentrarla. ¿Por qué? A ver, ustedes concluyan. ¿Por qué eso? Concluyan ustedes. La reorientación se aplica a todas las épocas de la vida. A todas. A las diferentes. Por ahí hay un libro muy interesante, un autor, no recuerdo, creo que es americano, que se llama Mi vida de 100 años, con las zonas azules. Cualquier época de la vida, en cualquier época de la vida. ¿Sí? Esto, recuerden, tiene, con una pregunta que tú acabas de hacer, la vez pasada que decíamos, creo, citando a Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en 1906, cuando él afirma que el ser humano tiene la capacidad en cualquier momento de su vida de reprogramar su cerebro. En cualquier momento de su vida. Eso tiene que ver con esto. Entonces, esas teorías, eso ya está superado, de que usted nació así, hijo de tigre, sale pintado, eso es mentira. Árbol que nace torcido, jamás puede remedirse, eso es mentira. No le pida pelos al olmo, eso es mentira. Todo eso es mentira. Abran la boca y vuelvan a cerrar, pero eso es verdad. ¿Y si es un trastorno? No, eso ya son otras cosas. Cuestiones ya que tienen que ver con lo psiquiátrico, trastornos, ¿no? De ese orden ya psiquiátrico, ¿no? Que tienen que ver con enfermedades ya, o sea, conocidas en ese orden. Obviamente que no las vamos ya no está hablando de eso, ¿no? Cuando plantea realmente también la psiquiatría, en este caso también Teresa, lo que opera esto es en el común de los mortales, ¿no? El ser humano esencialmente tiene estas capacidades. Esos trastornos ya psíquicos, psiquiátricos, que tienen que ver con enfermedades, pues no los vamos a incluir aquí en estos procesos, ¿no? Eso tendrá otro tratamiento y obviamente no podemos reconocer ahí o en esas personas con esos trastornos psiquiátricos de otro orden, pedirles esto que estamos hablando, que es normal, que es posible para cualquier ser humano que tenga un comportamiento normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como cualquier ser humano. De eso está hablando, ¿no? No de otros casos que podamos decir que entran en esa dimensión ya psiquiátrica y que son diagnosticadas como enfermedades, ¿no? Eso es distinto. Bueno, lo cierto es que aquí entonces ¿qué está aquí también afirmando Teresa? Esto es para que le pongamos mucha atención. Pero no se estresen, no terminamos, que no vamos a terminar tampoco, pero en la semana que vamos a tener en octubre trataremos de profundizar más un poquito en estas situaciones. Entonces, en la reorientación que aparece aquí en las segundas moradas, después del proceso que se va dando, dice Teresa, desestabiliza y descentra a la persona. ¿Por qué? Ustedes ya pueden responder esa pregunta, ¿por qué?
¿Por qué la reorientación de mi vida me desestabiliza y me descentra? Me saca sí, de la zona de confort. Incomoda. Sí, claro. Entonces aquí es cuando uno dice, saca ese tipo de expresiones, es que yo siempre he sido así. Esto, pues, estos órganos. Y ahí estamos todos. Es que yo desde que me conozco soy así. No, le cuento, señora, es que usted no se conoce, por eso es así. Son los burros y nos falta tiempo. ¿No? Y sentamos cátedra y se nos crece el ego y ponemos las cosas y sacamos pecho y caminamos. Somos impresionantes. Sí. Somos terribles. Desde que me conozco soy así. Y ahí me quedo. Y la tristeza es que justamente usted es así porque no se conoce. Entonces no sean tan ignorantes y no hagan que la gente se ría de ustedes. Y ustedes creyendo que puede ser una octava Coca-Cola, que lo único de Venus y después de ustedes no hay nadie más. Entonces, desestabiliza y descentra, porque tiene que cambiar. Y cambiar implica eso. Es como cuando dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Si me están quitando esto donde yo tenía toda mi seguridad, ¿qué voy a hacer ahora? Ese tipo de cosas nos pasan, ¿no? Sí. En todo, en el hogar, en la relación con el marido, con los hijos, en el trabajo, en lo normal, en lo cotidiano, con lo mismo. Bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Sí? Cuando usted tiene una relación sentimental con una pareja que la sostiene de principio a fin y se separa, y usted no sabe hacer nada, ¿qué se pregunta usted? ¿Qué voy a hacer ahora? No sirvo para nada. He sido una mantenida toda la vida. Eso no es. Es un ejemplo, tampoco me digan, ¡ay, yo no soy una mantenida! Yo recibo sueldo de esposa. Bueno, ya entendemos, ¿no? Entonces reclama eso, entonces me desestabiliza y me descentra. ¿Por qué me descentra? Pues porque como me está sacando de donde estoy, la zona de confort, eso pide un nuevo centro, que no es ese donde yo estaba. Entonces el descentrarme, por eso toda la experiencia de esta mujer, yo lo que va por ahí. ¿Qué es lo que hace una experiencia interior de este orden? Es que me descentra para centrarme. Entonces esto me pone mal, ¿no? El desestabilizar es que yo no sé qué hacer y qué voy a hacer ahora con mi vida, y entonces yo que estaba enseñado a vivir así, o enseñado, y yo entonces ahora qué. Esas preguntas en un momento determinado, por algunas circunstancias de la vida, que pueden ser muy variadas y de muchos órdenes, uno se las plantea. ¿Qué hago ahora? Y eso necesariamente trae unas experiencias grandes de crisis en la persona. De crisis. A eso no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo a quedarse ahí. A eso sí. Al otro no hay que tenerle miedo, ¿no? ¿Qué es lo valioso de aquí? Que como se da esta situación, todo lo que está surgiendo ahora permite que en la persona surja un nuevo centro. Y para que surja un nuevo centro hay que pasar por esta crisis en la que yo no sé qué hacer. Si sigo así, si me suicido. Si me separo, sigo viviendo con este hombre. Si hago esto, no. Si subo, si bajo. Si esto tiene una finalidad que hay que pasar por ahí. Como un poco hablar de la noche oscura. ¿Qué es? Que surja un nuevo centro en mi vida. Y para eso hay que pasar por ahí. Así crea que me estoy chiflando, que estoy no.
me desestabiliza. Entonces, ¿qué es lo que pretende Teresa aquí, que lo va a decir literalmente aquí en las segundas moradas? Lo que Teresa pretende, dice ella, ya en esta formulación espiritual, pero que tiene que ver obviamente con todo este proceso, ya hemos dicho, afecta a lo humano, si no es espiritual, no podríamos hablar de eso, es que toda la pretensión de quien comienza este proceso de oración, de propio conocimiento, de autoconocimiento, de entrar en lo profundo, de ir al fondo, de no vivir en la superficie, de no quedarse en las ramas, de todo eso, dice Teresa, es trabajar y determinarse, ya se la vez pasada, los verbos trabajar, determinarse y disponerse. Eso no lo podemos olvidar tampoco, ya lo habíamos dicho, esos verbos son fundamentales. Trabajar, determinarse y disponerse. Eso no lo olvidemos, son 3 verbos. Volvemos, trabajar, determinarse y disponerse. Y dice Teresa, con cuantas diligencias pueda. ¿Qué está diciendo esta mujer? Que haga lo que tenga que hacer para cambiar esto. Con cuantas diligencias pueda es, haga lo que tenga que hacer. Y ahí es donde también nosotros entramos en crisis muy grandes, porque dicen, ay no, pero voy a dejar esto. Ay no, y voy a dejar. Ay no, y entonces me voy a desprender de eso. Ay, entonces yo que estaba acostumbrada a eso. Ay, entonces que uno que de tanto dar vueltas no está plantado en un lugar. Ay, yo no sé. Ay, qué pena. Ay, yo no sé. Ay, qué miedo. Ay, sí, tal cosa. Ay, qué tal que me va. Ay, entonces, punto. Y terminas ahí. Total, no cambiaste. Por eso miren los verbos que utiliza Teresa. Trabajar, determinarse y disponerse. Con cuantas diligencias pueda. Es decir, haga, como ya estoy diciendo, haga lo que tenga que hacer para cambiar esa situación. Y ahí no sirven los miedos, ahí no sirven las cobardías, ahí no. Hay eso, y qué tal, y si entonces, y si de pronto, y que dirán, y que va a pensar la gente de la cuadra, porque vivimos más de la gente de la cuadra que de uno mismo. Hasta allá llegamos. Por eso ya va a hablar aquí directamente de lo malo que puede ser la influencia de lo colectivo en la persona. Y lo colectivo tiene que ver con el que dirán. Con la maldita honra que dice ella, que nos interesa más la maldita honra y el aparentar que lo que somos. Ahí está aparece todo esto. Y que dirán, y que van a pensar, y si yo fracaso en esto, y se van a reír de mí, y que. Y cómo. Todo eso impide llegar a hacer estos procesos reales. Si uno no piensa que la única persona beneficiada en todo este proceso soy yo creo que jamás iniciamos el proceso. Si usted está pensando en el otro distinto de usted, en su marido, sus hijos, su suegra, su amigo, su hermano, la cuadra, en quien sea, fracasó. Fracasó. ¿Por qué? Porque quien importa es usted. Por eso decíamos, en cuanto el cambio se dé en mí, el primer beneficiado soy yo y de rebote los demás. Pero no al contrario. No al contrario. Entonces, cuando yo pongo a depender estos procesos de lo exterior a mí, que es lo colectivo que llamará la santa, frente a lo personal, el fracaso está asegurado. Porque si finalmente yo voy a terminar manipulado y manejado por lo otro o por los otros. Oíste, y ese cambio así como tan repentino. Ay, sí, no sé, mi marido que si no cambiaba me dejaba. Fatal, señora, fatal. Fatal, horroroso.
Es que yo por mi hija hago lo que sea. Horroroso, señora. Eso no es amor. ¿Lo entendemos? Por eso estamos tan mal. Por eso y otras cosas. Trabajar y determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda, dice, pueda hacer su voluntad conformar con la de Dios. Y aquí tenemos un problema muy serio que es la voluntad. Vamos por lo menos a empezar a ver hasta dónde llegamos con la voluntad. ¿No? Es un término que también pues, tenemos que ir a la filosofía para poder entenderlo, porque la raíz pues, está allí, ¿no? La filosofía, luego lo teológico, que vamos aquí. Entonces aquí, fundamental, y es una pregunta, la pregunta por la voluntad, que surge en todos los momentos, y nosotros aquí a la voluntad, seguramente desde lo religioso, o a veces en general, la hemos dejado solamente en el campo de lo religioso. ¿Sí? De lo religioso. No sé decir ni siquiera de lo místico, que sería distinto. En general, todos nos preguntamos por la voluntad. Cuando uno va a hacer algo, generalmente cuando uno va a hacer algo muy importante, uno se pregunta por eso. ¿Sí? Eso, cuando yo me pregunto por esto, por la voluntad, surge otra pregunta, y es: ¿estaré haciendo bien? ¿Sí? ¿No me estaré equivocando? ¿Cuáles serán las consecuencias de esto? Entre otras cosas. ¿Por qué me pregunto por esto si estoy tan seguro de lo que voy a hacer? ¿Sí? Aquí es donde aparece una expresión que es el voluntarismo, que es: yo hago lo que me da la gana. ¿Ustedes han hecho lo que les da la gana alguna vez en la vida? ¿Y cómo les ha ido? Eso es como, pues no nadie dice, uno cuando está pequeño quiere crecer para hacer lo que le da la gana. Sí. Ahora que está grande, cuéntenme cómo le va con eso. Entonces, si estoy tan seguro de esto, ¿por qué esto? Y todos, bien o mal, dentro de lo religioso, fuera de lo religioso, lo laico, lo demás, en última instancia siempre nos preguntamos, así sea por tranquilizar conciencia, sobre eso que implica la voluntad. Y como siempre eso lleva, obviamente, es en el obrar. De voluntad no se habla sino en este plano, del obrar, del hacer, porque la voluntad no funciona sino ahí. La voluntad lleva justamente a eso, ¿no? Lo volutivo, actuar, hacer. Bueno. Entonces vamos a ver esto de la voluntad, ya que aquí comienza a tener mucha fuerza, y luego porque en esta experiencia en lo humano esto es definitivo. Si vamos a lo experiencial místico, pues es decisivo dentro de una fe creyente, pero en lo cotidiano de la vida, ¿por qué? Porque como la voluntad tiene que ver con la actuación del ser humano, y nosotros estamos siempre llamados y obligados a actuar, esto tiene que ver, obviamente, entonces también la voluntad tiene que ver directamente con la libertad. ¿Sí? Yo obro porque soy libre, como digo yo, los seres humanos estamos condenados a la libertad, porque cada momento de mi vida estoy decidiendo qué hacer, pero esa libertad que me lleva a mí también a lograr está directamente relacionado con la voluntad. Soy tanto más libre para actuar en esa dimensión, ¿no? Libertad y voluntad van de la mano, lo uno sin lo otro no se entiende, no
puede ser. O que la libertad justamente se da en virtud de la voluntad, que es el actuar libre del hombre, va también por acá encaminado por la libertad, que parece lo que llamamos siempre también el libre albedrío, que te da esa capacidad de hacer o no hacer. Entonces dice, pues a mí me da la gana de hacer esto, o no me da la gana de hacer esto. Eso de me da la gana y no me da la gana, que lo buscamos aquí en la voluntad. Pero justamente eso es posible porque soy libre para hacer eso o dejar de hacer. ¿Sí? Eso sí, palabras así. Entonces vamos a la filosofía. Unas palabritas, yo no acá en filosofía, porque eso ya, si quieren hagan la carrera y pues hablamos. Entonces, aquí en principio hay que notar que Teresa va por ahí y la cuestión de la voluntad va más allá, obviamente, ahí tiene que ir más allá del hacer o no hacer las cosas, no, así simplemente, sin ninguna relación fundamental entre el objeto y el sujeto, ¿no? Eso no existe independiente de él, es decir, entre la persona y la cosa. La persona que desea es el sujeto y el objeto que es la cosa deseada. El que obra es la persona y lo que obra es la cosa. Eso está fácil, ¿verdad? Bueno. Si no entienden, me van a preguntar. Muy fácil, claro. Eso es muy sencillo. Primero marcamos que es una capacidad del ser humano, ¿no? Lo volitivo. Por eso ahí ubicamos las potencias del alma: entendimiento, memoria y voluntad. Y es de razón entender que Teresa afirme en todo este proceso que el llegar a la voluntad, ¿sí? Ejercer esa decisión libre de actuar que vaya orientado a la búsqueda del bien, pues tendrá que ver con el perfeccionamiento de la persona, que Teresa en una experiencia religiosa lo llamará santidad. Por eso de las tres memorias, entendimiento, de las tres potencias, entendimiento, memoria, voluntad, la que da el paso a ese estado de perfección es la voluntad. De esa perfección, como me gusta a mí decirlo en términos teresianos, de esa perfección imperfecta que se va logrando en un grado muy alto, aunque no se llegue a la plenitud, a plenificar, pero sí se alcanza en un grado alto. Por ahí es por donde va Teresa, ¿sí? Y repito, y son las potencias del alma, persona, perfeccionamiento del alma, perfeccionamiento de la persona. Uno debería entender que la persona tanto cuanto más perfecta, tanto cuanto más la voluntad va estando conforme entre el objeto y el sujeto, el que desea y lo que desea, que va encaminado siempre al bien, a realizar el bien y lo grande de la persona, no esencialmente lo que a mí me dé la gana hacer en la vida. Está, ¿verdad? Entonces, voluntad, como siempre, que es la raíz, filosóficamente, porque es lo que nos orienta, viene del latín voluntas, sencillo. Esto es sencillo para que no se enrede. Voy a procurar como desmenuzarlo lo más que pueda. Entonces, voluntad viene del latín voluntas. A su vez, cuando viene ahí voluntas, que es derivado de volo, y que literalmente significa yo quiero. ¿Qué aparece aquí? El ego. Yo quiero. Digo una cosa rapidita, pero para que le tengan ahí en cuenta. Si esto aparece aquí en principio, voluntad, voluntas, volo, del yo quiero, ¿no? El querer del hombre, por eso la cuestión de nosotros es volitiva fundamentalmente,
cognitiva. En un proceso espiritual, de crecimiento espiritual, pero que afecta obviamente lo humano, que no se puede separar, ¿sí?, lo uno de lo otro, en esta propuesta de Teresa, el ego, en este proceso de místico, espiritual, de llegar a la unión con Dios, con lo divino, pongámoslo con lo divino, ustedes pongan el nombre que quieran, pero siendo divino, ¿sí?, el ego no existe como tal en nosotros, ¿sí?, como decíamos ahora, no una valoración excesiva de lo mismo, no existe como tal en esa dimensión nuestra, si está purificado. ¿Purificado de qué? Purificado de toda búsqueda egoísta. Dios no se busca en esa dimensión egoístamente, toda búsqueda egoísta. Un proceso de espiritual serio, con lo interior, divino, lo profundo, lleva a la persona a la unión, que es lo que pretende el místico, y en esa unión de lo mío, del yo mío, con ese yo divino, si el proceso de purificación se está dando, esto queda purificado, por lo tanto, el ego del ser humano, pero el proceso espiritual, queda igualmente purificado para actuar de la misma manera como Dios obra. Y lo mismo Dios lo hace. No está claro, ¿no? Bueno, eso está claro. Dicho en 2 segundos, rápido. Bueno, eso es para que lo tengan ahí, en la mente, en el corazón. Por eso iremos viendo, porque todo proceso serio, espiritual, eternal, va a esto. Por eso es posible la purificación del ego, para llegar justamente a eso, ¿no? Por eso decimos siempre que el ser humano, nosotros solo tenemos un oponente, que Teresa llamará enemigo. El único oponente que yo tengo es mi propio ego, no mi vecino ni mi vecina. Es mi propio ego, ese es el único oponente que yo tengo serio. Y respecto a Dios, obviamente. Pues en un proceso de ese orden, el ego quedará también purificado, transformado para llegar allá. Eso yo quiero que lo tengan ahí como en la mente. Eso habrá que volver muchas veces, pero que no se les olvide, o sea, no saquen de ahí. Entonces, desde el latín voluntas, volo, yo quiero, ¿no?, lo volitivo, ubiquen ahí desde el comienzo de las potencias del alma, persona, entendimiento, memoria, voluntad. La voluntad es la definitiva en ese orden en que ahí es donde se entiende la actuación de la persona, sea buena, sea mala, equivocada, acertada, en fin, a partir de ahí. Entonces, es un deseo, digámoslo así, filosóficamente, en el orden filosófico, la voluntad es un deseo, miren la cuestión, consciente, que lleva al hombre a realizar determinadas acciones. Deseo consciente que lleva al hombre a realizar así en principio, ¿no?, determinadas acciones, perdón, a realizar determinadas acciones. Una definición filosófica, que vamos a quedar ahí, pues ya vendrán todas las ramas de la filosofía también, aquí aparecerán, pero en principio vamos a quedarnos con ello. Para entender por qué justamente aquí nos jugamos, por decirlo de alguna manera, la vida en esto, ¿no? Acabamos de pasar la celebración de la Semana Santa, de la Semana Mayor, y si le pusimos atención, ¿no?, a la lectura de la Pasión, pues ustedes ven que donde nos jugamos todo, pues esencialmente lo que ocurre el Viernes Santo en ese orden,
todo descansa en el jueves, ¿no? El jueves santo. Estamos ahí. Huerto de los Olivos. Ya que está tan fresquito, lo vamos a recordar para que unamos aquí, porque es literalmente esto de lo que estamos hablando, que plantea Teresa a partir de las segundas moradas. La expresión, ¿sí? Recuérdenlo, Padre, si es posible, ojo, aparta de mí este cáliz. O sea que esta es una de esas expresiones en las que el pero es muy importante. Pero miren, no se haga de realización mi voluntad, sino la de Dios. Dejémoslo ahí para entender el marco de eso. Entonces, vamos aquí arriba. La voluntad es un deseo consciente. Cuando se habla de un deseo consciente, para que veamos por qué eso de yo hago lo que me da la gana, vamos a ver cómo es esa vaina. ¿Qué es un deseo consciente? ¿No? Consciente. Cuando dice, ¿usted es consciente de lo que está haciendo? ¿Usted es consciente de lo que hizo? Eso es todo el día. Vea, tome conciencia de eso. Yo creo que uno ni sabe qué le están diciendo. Pero uno lo dice, yo creo que ni sabe que lo está diciendo ni el que lo está escuchando. Deseo consciente. Porque cuando yo se supone, o el suponer, o digámoslo así, cuando yo digo, yo hago algo consciente, de entrada, ¿qué estoy diciendo? Aunque sea ridículo decirlo, que no es algo inconsciente. Pero que el hacer algo consciente es ¿qué? Díganlo. Pensado, razonado, reflexionado, con conocimiento, no sé, deseo consciente. El ser humano es un ser de deseos, ¿no? Consciente. Eso de conciencia pues lo lleva a uno también a una cuestión que es muy importante de responsabilidad. Oye, ¿usted es consciente de lo que hizo? Mire lo que ocasionó. Ay, es que yo no sabía que eso iba a ser así, yo pensé que sí. ¿Es así o no? Sí. Y cuando uno ya metió las patas hasta el gorro, ya que, yo no pensé que, usted no pensó que, y entonces si utilizamos la expresión, es que yo no era consciente. Es que yo no era consciente. Miren por dónde va la voluntad. Y uno cree que eso es pan comido. La gente le pregunta mucho a uno en confesión. A mí me da como cierta cosita. Ay, Padre, ¿cuál será la voluntad de Dios? Como digo. Los salen después. Ay, Padre, usted me ayuda. Pero yo no le ayudo. Eso no le ayuda. Vaya para adentro, entre, al fondo, interior. ¿Vas a ver? Bueno. Es que yo no era consciente. Por eso, luego, somos muy voluntariosos. Eso, mire, expresión que eso lo maneja. Eso de voluntario lo manejan mucho las mamás. ¡Ah, esta muchacha es más voluntariosa! Parece que hace lo que le da la gana. Bueno o malo, sin medir consecuencias, lo que le da la gana. ¿No? Y de hecho, seguramente, todos nosotros somos muy voluntariosos en alguna medida. Por encima de lo que sea, hago lo que quiero. Miren por dónde va, por eso volvamos, yo he hecho siempre la pullita. Si ustedes leen el libro de las moradas de Teresa de Jesús como un manual de oraciones, se fregaron. Eso es un libro de transformación humana a todo nivel, ¿no?
cristiana, espiritual, impresionante. Bueno, entonces, deseo consciente que lleva al hombre, obviamente el que obra, ¿quién es? Es un sujeto, es una persona, es un ser pensante con las cualidades que tiene el ser humano, el hombre, ¿sí? Por eso esto de conciencia, ahora que tú preguntabas, ¿no? Lo de si una enfermedad de un psiquiatra y todo eso, pues no, una persona no puede hablar de eso, no, justamente. Entonces, deseo consciente que lleva al hombre, que es el sujeto, yo, a realizar, que es la obra que conocemos, es el hacer, ¿no? Que esto sería el objeto, y el que obra es el sujeto, ¿sí van viendo? Esa es la cuestión. De determinadas, a ver lo que tú quieras, acciones. ¿Sí? Sean buenas, malas, regulares, acertadas, equivocadas, aquí cabe todo. Estas acciones no tienen aquí el calificativo simplemente de buenas. Repito, esa dimensión de bondad tendrá que ir apareciendo en la medida en que esto realmente sea así y que la persona obre de esta manera, justamente para que la voluntad sea el ejercicio consciente y libre de la persona en este orden, y aquí habría que buscar y añadirle, o buscar, ya veremos, y conduciría a la persona a la búsqueda del buen obrar o del bien obrar, que sería lo más coherente con el ser de la persona. Bueno, chao. Sigamos. Se llama gula espiritual. Adiós.